Gracias, presidente, colegas diputados. Quería que se leyera el acuerdo, o el proyecto de acuerdo, porque ese es el primer punto en que esta asamblea, demostrándole al mundo que logra tener un acuerdo en torno a un problema de Estado, de un tema tan grueso como es esta controversia. No verán en este debate del lado nuestro una oposición irracional, una oposición que no considere los grandes temas nacionales, sino que por el contrario queremos impulsar en estos temas nacionales de envergadura podamos dejar de lado la controversia política y ser capaces de encontrarnos, ser capaces de acordarnos por el bien de la nación, ser capaces de lograr políticas de Estado. Creo que la Asamblea está obligada a eso, esta Asamblea. Esta no es cualquier asamblea. Ya hablaremos en otra oportunidad de la significación que tiene esta Asamblea Nacional. Ya lo señalaba el profesor y colega diputado Escarrá, la geopolítica. Lo que ha ocurrido en la Corte no requiere de un examen, si se quiere, tanto histórico, porque a lo largo de la historia los derechos de los venezolanos sobre el Esequibo han sido claros. No, es lo que a partir de ahora, en un nuevo intento por despojarle a Venezuela de su territorio, inventan en la aplicación solicitada por Guyana del artículo 53 de la Corte, en la cual la Corte se considera competente para decidir el fondo de la controversia. Pero es que resulta que el artículo 53 es solo para aquellos, es aplicable solo a aquellos estados que forman parte del tratado, que reconocen esa instancia. Venezuela no lo ha hecho. Hay una interpretación torcida del artículo 53 para poder justificar traerse de nuevo el laudo de 1899. Es decir, ahí está, sin duda alguna, la mano metida de un punto que dice el acuerdo, de las transnacionales. Ahí es donde interviene, torciendo ese artículo 53 del tratado que le da vida a la Corte Internacional de Justicia. Por eso, la estrategia no puede ser, colegas diputados, a lo largo del tiempo. La estrategia no puede ser la que hemos tenido, que respondía a esos momentos, no la podemos quizás repetir hoy. Porque fíjense ustedes, si la Corte hoy toma una decisión y nos despoja del territorio, quien ejecuta esa decisión es el Consejo de Seguridad.
fíjense ustedes por dónde va. Entonces la estrategia debe ser otra. En primer lugar, advertir al Consejo de Seguridad de esta situación. Porque, entre otras razones, aquí está involucrado la seguridad hemisférica, la paz mundial. Yo quisiera leer unas propuestas que veremos cómo se pueden incorporar como una decisión de la Asamblea, no sé si al acuerdo o un adendum que tengamos, porque, compañeros, colegas diputados, lo que está ocurriendo con esta nueva arremetida contra Venezuela es extremadamente grave. Venezuela debe advertir al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las irregularidades que viene cometiendo la Corte. Hay irregularidades en la Corte. Bien lo registró el colega diputado Escarrá. Declarar competencia para una controversia territorial sin el consentimiento del Estado venezolano. Tratar de revivir el ineficaz, inaplicable e inejecutable laudo arbitral de París de 1899, que perdió firmeza con los vicios en el compromiso arbitral Tratado de Washington de 1897, donde excluyeron y trataron como colonia de Estados Unidos a Venezuela. De allí viene, de ese laudo, de ese tratado de 1897, que nos trataron como una colonia de Estados Unidos. Ahí empieza el despojo que se produce después en 1899. Tratar de resucitar el laudo de 1899, fruto de actos fraudulentos que nunca puede producir efectos jurídicos, máxime aún cuando fue derogado por voluntad de los Estados partes y sus eventuales efectos se dieron por desestimados por Venezuela y Guyana al reconocer que es nulo e írrito mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966. Mayor fuerza jurídica imposible. Cuando le niega la aplicación práctica al Acuerdo de Ginebra de 1966, pretendiendo con una decisión judicial sustraer a Guyana del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de resolver el diferendo territorial de manera amigable o por los mecanismos de arreglo pacífico de controversia previstos en el artículo 33 de la Corte de la ONU. Ese artículo se aplica secuencialmente. No puede tomar la solución jurídica el secretario general de Naciones Unidas, que es la última opción que tiene el artículo 33. Es secuencial la aplicación del artículo. Subvierte el orden jurídico internacional, la Corte, al permitir que Guyana deje de cumplir de buena fe el tratado vigente, Acuerdo de Ginebra de 1966, para aplicar un laudo arbitral fraudulento, inejecutable y sin carácter de cosa juzga plena por expresa voluntad de las partes. La demanda de Guyana debe ser declarada improcedente de oficio por la Corte de pleno derecho, in limine litis, por los vicios del fraudulento título que sostiene la demanda y por la incompetencia del Tribunal de la Haya. La Corte pone en riesgo la paz y la seguridad regional y mundial al pretender decidir
la controversia de manera unilateral, a espaldas de Venezuela, para luego pedirle al Consejo de Seguridad de la ONU que avale el despojo territorial contra Venezuela, abusando del artículo 53 del Estatuto de la Corte, es decir, torciendo en una interpretación un artículo que no es aplicable a un país que no ha reconocido el tratado ni siquiera en acuerdos multilaterales. Yo diría entonces, colegas diputados, que como ustedes ven, tenemos que, sí, el camino que está señalando el acuerdo, pero no es suficiente ese camino. Tenemos que ir a más. Tenemos que involucrar a este país. A lo mejor nos tocará ir a cada pueblo, a cada casa, a buscar una firma que rechace, que los ciudadanos rechacen la decisión de la Corte, a la propia Corte y al mismo Consejo de Seguridad. Es verdad, esto es un tema de Estado que debemos involucrar a toda la sociedad. Y por eso celebramos, quiero decirle, presidente, que esta bancada celebra esa comisión. Tener los objetivos claros, saber la ruta que debemos continuar, en que debemos avanzar todos, es también muy importante. No es suficiente la ruta marcada en el comunicado. Hay que avanzar en otros puntos y construir una ruta mucho más potente, importante, y esa será una tarea ingente de esta comisión. Muchas gracias, colega diputado, señor presidente. Muchas gracias al ciudadano diputado Timoteo Zambrano por sus reflexiones. Yo creo que hay dos conclusiones que podemos ir entresacando de las intervenciones que hasta ahora se han suscitado. Una de ellas es la necesidad de aprobar un acuerdo y hagamos esfuerzo para que sea un acuerdo unánime a ser publicado en rechazo a esa malhadada sentencia de una supuesta corte que no tiene jurisdicción sobre los asuntos de Venezuela y sobre su territorio. Y el segundo creo que es más tema de discusión para la comisión. Es decir, algunos de los elementos que he escuchado de los colegas diputados tiene más que ver con el fondo de la discusión.